Ok, ya estoy grabando mi pan Hernán. Ok, Ok, ok. vamos a ver aquí la primera pregunta. Ah, bueno, ya déjame compartirte mi pantalla porque no estás viendo mi pantalla, ¿cierto? No. Ok, ahora sí. Sí, ahora sí, ahora sí. Ah, perfecto, ¿no? Aquí tengo tu formulario, lo que me enviaste a través del correo. Primeramente, gracias por el voto de confianza, mi pana, por pensar que medianamente lo que yo tengo que decir tiene algún tipo de valor para ser escuchado, cualquier barbaridad que pueda salir de mi boca. Muchísimas gracias por eso, bro. No, gracias a ti, Y hermano. quería comenzar hablando sobre esto que me colocas acá en el principio, ¿no? Porque tú dices propósito. Lograr enlazar todo lo aprendido con las lecciones y poder plasmar los conocimientos claramente a la gráfica, ¿cierto? Hasta ahora, ¿a qué te refieres con lo aprendido en las lecciones? ¿Qué has aprendido de esas lecciones que me imagino que te refieres al manual audiovisual, en la Sí, mejor al de las manual opciones? audiovisual, los puntos técnicos los tengo claros. A lo que me refiero en esa parte vendría siendo, es como darle como un sentido al análisis valorativo, al análisis macro y poderlo plasmar claramente y como darle un sentido a mi análisis técnico en base a lo que vengo, Correcto, que es el correcto. análisis valorativo, pues el punto que, bueno, sé que no es un punto como que a tratar tan fácil así, pero quiero adentrarme, empezar a conseguir la fluidez en esa parte. Entiendo. Hasta ahora, ¿cómo lo estás haciendo? Hasta ahora solamente, bueno, el COT, como te mencioné un poquito más abajo, lo he ido estudiando, le encontré el mayor sentido posible, busco la direccionalidad en esa parte, sé que no es una herramienta para conseguir entradas, sino para conseguir como una direccionalidad, para poder proyectar una direccionalidad en esa parte. De resto, tasas de interés las veo, las trato de analizar según lo aprendido anteriormente también en la mentoría y en las lecciones y todo, y hasta ahí, hermano. O sea, trato de buscarle el sentido a lo que sé, no me pongo como quien dice a inventar, Claro, claro. a ver fundamentos que no entiendo, entonces no me quiero volver como un zaperoco, como decimos nosotros. No, 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 te entiendo completamente porque al final es que son muchas cosas. O sea, y recuerda algo, mi pan Hernán. El análisis valorativo, y quizás me habrás escuchado o en algún video o leído ahí en el grupo, que es que el análisis valorativo no es conceptual, es contextual. Es decir, depende mucho del contexto. ¿A qué me refiero con esto? Un análisis conceptual o una premisa conceptual va de la mano por ejemplo, la gráfica, ¿no? Vamos a sacar acá una gráfica para que se entienda un poquito. Cuando estamos hablando de gráfica o un acercamiento conceptual a la gráfica, es que nosotros decidimos aplicar ciertos conceptos a esto que nosotros llamamos gráfica. No, esto que Okay. nosotros llamamos la gráfica de precio y tiempo o el performance de precio en el tiempo de un activo, ¿no? Tú puedes acá trazar un soporte, puedes acá trazar una resistencia, puedes acá trazar un bloque, puedes hacer lo que tú quieras acá, ¿cierto? Y las normas de trazado, las normas de marcaje, las normas para colocar esos niveles en los cuales tú vas a colocar una posición, una operativa, van a depender en un 100% de las reglas que tú estés utilizando, de la narrativa que tú estés utilizando, ¿cierto? Y siempre va a ser igual. Si tú trazas un soporte utilizando el cuerpo de la vela y no las mechas, siempre lo vas a hacer de la misma forma. Puedes utilizar las mechas, puedes utilizar el cuerpo, puedes utilizar una mitad entre el cuerpo y la mecha, puedes utilizar el punto que tú quieras. Pero la idea es que siempre lo hagas de la misma forma para, número uno, hacerlo fractálico, si se quiere, si se me permite la utilización del término allí, pues tú lo vas a ir repitiendo en el tiempo. Y número Claro, algo dos, una especie de repetitivo. consistencia. ¿Cómo? Ok. Sí, No, sí, sí, sí. algo repetitivo, ¿no? Que lo Exacto, sí. podamos. Ahora, en segundo lugar, y con respecto al análisis valorativo, que viene siendo tu pregunta en este respecto, hay que entender que no es tan conceptual como el análisis en gráfica, ¿no? Como un análisis técnico, si se le quiere llamar. ¿Por qué? Porque es que resulta que el fundamento depende del contexto. En las últimas jornadas, el fundamento, o mejor dicho, antes del coronavirus, antes del COVID-19,
los fundamentos del petróleo eran sencillamente la producción. ¿Sí? Ese era el fundamento del petróleo, la producción, incremento, reducción. Ese era el fundamento del petróleo. No había otro fundamento de petróleo. Cualquier otra cosa que se hablara del petróleo no era fundamento de petróleo, porque el petróleo funciona en base a cuánta cantidad de barriles hay versus cuánta cantidad de barriles se consume. Oferta y demanda, tan sencillo. Ok. Ahora, con el coronavirus nos damos cuenta de que ahora hay una nueva variable. ¿Cuál es esa nueva variable? La cantidad de barriles que tenemos en stock, la cantidad de barriles que tenemos en almacenamiento. ¿Y por qué resulta que eso es una nueva variable? Porque es que resulta, bueno, lo que sucedió, no sé si te pudiste chequear las últimas sesiones en vivo con respecto al crudo, ¿qué fue lo que sucedió allí? Tenemos un alza en la cantidad de petróleo almacenado en Cushing, en Oklahoma. Tenemos una cantidad porque no se está demandando, porque no se está consumiendo petróleo en el mundo, porque las aerolíneas, que son del 8 al 10% de la industria que consume gasolina en el mundo, que consume parte de la industria petrolera del mundo, de la producción de industria petrolera, no está consumiendo absolutamente nada, porque hay un choque a la demanda de derecha a izquierda, y por donde lo veas hay un choque a la oferta a nivel de servicios, de PMI, de producción de bienes. Por donde lo veas hay una reducción de transporte, el consumo de petróleo se reduce, y por extensión los sitios donde se almacena este petróleo, el petróleo se queda allí, no se está utilizando. Sigue entrando petróleo al almacén, pero nadie lo está sacando. Y por eso es que tienes problemas a nivel de delivery. Y por eso es que Comprendo. ahora, a nivel contextual, resulta que una variable a vigilar es cuánto petróleo hay en los sitios de almacenaje. Eso no se evaluaba hasta, eso se evaluó la última vez, o tuvo relevancia por allá en el 2011, cuando la primavera árabe, ¿no? Que sucedió lo mismo con respecto al consumo mundial de petróleo, por lo que estaba sucediendo en la zona de Medio Oriente, de Oriente Medio, ¿cierto? En este caso está sucediendo no algo igual a aquel acontecimiento, pero resulta que la variable es la misma, porque se demanda menos petróleo, porque hay menos consumo a nivel mundial de absolutamente todo, ¿cierto? Entonces nos damos cuenta que una variable puede ser que no importe en un momento, pero otra variable puede ser que se importe en otro momento distinto. O inclusive la variable que no importaba en los últimos, ¿qué? 4 o 5 años, ahora resulta que sí importa. ¿Sí? Y a eso me refiero con que, con que debemos tener un acercamiento contextual, la premisa de la adaptabilidad. Tú vas a poder hacer Adaptabilidad, ok, un ok. análisis adecuado del mercado en tanto y en cuanto tú seas o tengas la capacidad de poder adaptarte a ese mercado. El trader, a nivel de análisis valorativo, no gana dinero porque también conozca cuál va a ser el impacto de la tasa de interés cuando baje o cuando suba. No, el trader gana dinero a nivel de análisis valorativo cuando entiende que la capacidad de poder filtrar noticias y fundamentos a nivel de contexto le gana a saber utilizar o a saber entender de forma óptima qué tanto se va a mover esta variable con respecto a esta otra variable. Porque es que no es un tema de si esto se mueve esto, esto se mueve esto. Si esto sube, esto baja. Si esto baja, esto sube. Si aquí incrementa, Sin reacción, pues. aquí, exacto, acción-reacción. No es el tema de acción-reacción. Porque si nos quedamos con eso, entonces nos quedamos, coño, pegados en el aparato. Somos estáticos en sistemas dinámicos. Y resulta que no tiene que ser así. La pregunta que en este caso te deberías hacer es, número uno, ¿en qué mercado estás tú? Y estudiar los fundamentos de ese mercado, ¿cierto? Porque si bien ahorita casi todo está correlacionado, ¿cierto? Por acá lo coloqué en un tweet, a ver si logro captar la imagen rápida. Ajá, aquí está, ¿no? Si bien ahorita casi todo está correlacionado, a nivel mundial, acá 2020, ¿no? Este es el averaje de correlación de los stocks. Todo ahorita en el mundo está súper correlacionado con respecto al 87, el 2008, 2011, 2018, etcétera, etcétera. Tenemos que entender que cada uno de los mercados se mueve a través de un fundamento distinto. Lo mismo que mueve al oro no es lo mismo que mueve a Bitcoin. Lo mismo que mueve a Bitcoin no es lo mismo que mueve el eurodólar. Lo mismo que mueve el eurodólar no es lo mismo que mueve los bonos a 10 años en Estados Unidos. Están correlacionados. Claramente que hay un porcentaje de correlación, pero eso no quiere decir que sea así de forma estricta. Eso no quiere decir que si esto sube, esto baja. Entonces hay que saber en qué parte de mercado, si estás Forex, si estás criptoactivos, si Sí, hago estás en Forex nada más, equities. más que todo Bro, te puedes pares de acercar un divisas poquito como al el dólar. micrófono que no te escucho bien.
Ahora sí, tendré que Ahora hablar sí, un poquito más duro. ahora sí. Este, trabajo nada más con el mercado de Forex Ok, y más que todo con divisas que tienen que ver con el dólar americano. ok, ok. ¿Cuántos pares vigilas al día? 5. 5 pares, que son. Son eurodólar, Ujú, USD CAD, ujú, eh, dólar yen no. Estaba viéndolo, pero no. Eurodólar, USD CAD, libra dólar, ujú. libra yen. Y bueno, esos son mis cuatro principales. Pues cuando no encuentro nada claro, euro yen y CAD yen. Pero eso es lo máximo hasta ahí. Ok, Y obviamente el Dixie, analizo el DXY y todo, pero trato de buscar entender la mayor parte de los fundamentos, pero sin salirme de lo que creo que, no, lo que creo no, lo que es, lo que he aprendido, pues, y no irme como a ir buscando sin tener un conocimiento, sin tener un sentido de eso, para no enredarme lo que ya vengo aprendido en la parte técnica. claro, claro. Te ¿Sí entiendo. me Porque. explico? O Sí, sí, sea, sí, para sí, no sí. enredar una cosa con la otra, porque es que no tengo claro la parte fundamental, aunque tengo aspiraciones de aprenderlo. Yo sé que es un proceso y yo sé que tengo que, ¿sabes? Aguantar la pela, como decimos nosotros, y aprender y aprender y aprender con calma, sin apuro, pero teniendo una base clara, teniendo como que, mira, mano, yo sé que no me puedes decir, no, arranca por aquí, arranca, pero puedes empezar como empezar a ver esto, empezar a entender esto, empezar a buscar estas partes por aquí y yo poco a poco ya le voy encontrando como un sentido en el camino, ¿sabes? Claro, porque al final, y por eso te pregunto en qué mercado estás y sobre todo qué activo estás vigilando, porque, bueno, diferentes activos, diferentes fundamentos, ¿no? Pero todos tienen una premisa, por lo menos en el caso Forex, muy parecida. Sí, primero, lo primero que hay que vigilar es lo que diga el Banco Central de ese país. Sí, eso es lo básico, lo que dice el Banco La Central de Fed ese país. en el caso del dólar, Exacto, la Fed claro. en el caso del dólar, la Reserva Federal en el caso la Reserva Federal de Estados Unidos en el caso del dólar, en el caso del yen japonés sería el Banco Central de Japón, en el caso del euro sería el Banco Central Europeo y en el caso de Ok. la libra sería el Banco de Inglaterra, ¿no? El UK. Tendremos que Hay que estar pendiente de lo que ellos están haciendo con respecto a, número uno, política monetaria. Entonces tenemos que entender qué es política monetaria, ¿sí? Porque al final, el mercado de divisa, que es el mercado más bonito que hay, el mercado Forex, termina siendo el mercado en el que nosotros apostamos a qué política monetaria va a ser más fuerte que otra política monetaria. Cuando tú dices el par euro-dólar, estás poniendo de manifiesto que hay una competencia por ser mucho más Política. eficiente, no solamente política, sino hay una competencia con ser más eficiente con respecto a una política monetaria versus otra política monetaria. La política monetaria de Europa contra la política monetaria de Estados Unidos. Si estos son más competitivos que los otros, entonces el par sube. Si los otros son más competitivos que estos, entonces el par baja. Ojo, no es una forma tan literal como lo acabo de escribir, ¿no? Hay matices. Dentro del análisis fundamental hay matices. Dentro del análisis técnico, no. Soporte, soporte, resistencia, resistencia. Listo, resistencia Exacto. por arriba, soporte por abajo. Aquí hay matices, eso es tal cual lo que es. Pero en el caso del análisis fundamental hay muchos matices, ¿cierto? Entonces, en ese caso, y repito, depende mucho del contexto. Hoy día me parece que es la oportunidad más grande que se puede llegar a formar para nosotros poder medianamente entender qué viene siendo el análisis fundamental. ¿Por qué? Porque es que resulta que hoy día los bancos centrales están ideando todo un manual nuevo para poder abordar todo este tema del coronavirus, porque nos dimos cuenta que tenemos fallos sistemáticos y estructurales y el sistema no tiene la capacidad, cuando digo el sistema financiero, bancario mundial, no tiene la capacidad o por lo menos la serie de normas para poder abordar esto. Por eso es que el Eurogrupo está siendo tan misterioso con respecto a su decisión y por eso es que la Fed está haciendo de veces de Banco Mundial. ¿Cierto? Porque al final termina siendo la cantidad de dólares y la cantidad de liquidez que hay en el mercado. Fíjate algo bastante, y hablando de contexto, ¿no? La crisis que tenemos ahora versus la crisis que tuvimos en el 2008 está sucediendo exactamente lo mismo. ¿Sí? En el 2008 empieza a caer los bancos, posteriormente caen los risk on, los activos de risk on, los equities, posteriormente también empieza a caer el oro, posteriormente empiezan a caer otro tipo de commodities y todo cae. Sí, ¿por qué todo cae? Porque todo el mundo vende y después pregunta. Yo vendo y después pregunto, yo quiero mis dólares ahorita. ¿Sí? ¿Qué pasa?
Eso fue en el 2008. 12 años después, en el 2020, resulta que hay más apalancamiento, más crédito y más deuda. Cuando todo el mundo se sale, todo cae por igual, igualito que en el 2008. La única diferencia es que hoy día hay menos cantidad de dólares para abastecer la cantidad de apalancamiento que hay en el sistema. Y por eso tenemos un dólar fuerte. ¿Sí? Por eso es que cuando vemos que la Fed está inyectando 6 trillones de dólares a la economía, yo digo, eso no es suficiente. Porque todavía tienes 13 trillones de dólares que no estás abasteciendo a nivel mundial. ¿Sí? Todavía tienes una demanda de dólares de 13 trillones de dólares. Tú lanzas 6 y te los comen enseguida. Todavía te hacen falta otros 6, otros 7, otros 8 trillones de dólares. Entonces, entendiendo el contexto, ¿cierto? Es que podemos sacar un acercamiento óptimo. Pero para tú poder entender el contexto también o cómo va a afectar el contexto, la política monetaria, tenemos que entender cómo funciona la política monetaria de cada uno de esos bancos, ¿cierto? ¿Por qué? Por ejemplo, por acá creo que la tuiteé también el día de hoy. A ver si la tengo por acá. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esta, ¿no? Esta es la hoja de balance de la Fed, que por cierto, eso se puede servir bastante a ti, la puedes encontrar ahí en Twitter. La hoja de balance de la Fed, de la Ok. Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central Europeo y el Banco de Japón. ¿Cierto? El Banco de Japón es esta línea azul que va subiendo, ¿cierto? La Fed es esta que está acá y el Banco Central Europeo es esta línea gris. La Fed es la roja. Ahora, ¿qué nos está diciendo esta gráfica? El porcentaje de la hoja de balance del Banco Central con respecto al PIB de ese país. ¿Y por qué nosotros queremos vigilar esto? Porque nosotros queremos saber qué tan apalancado está el PIB de un país con respecto al Banco Central y qué tanto depende ese país con respecto a ese Banco Central y qué es lo que nosotros podemos esperar si estos señores, el Banco Central Europeo y la Reserva Federal, siguen el camino de, ¿cómo se llama esto? Siguen el camino del Banco japonés, del Banco Central de Japón. ¿Qué es lo que puede llegar a suceder allí? Podemos tener proyección de deflación, podemos tener estanflación, podemos tener un estancamiento, podemos tener bonos negativos, podemos tener yield negativos con bonos negativos, podemos tener lo que se conoce como en inglés sería Japonification, la japonificación, que es un término que se utiliza en economía para definir el fenómeno económico que sucede en Japón, que es que mientras la reserva o el Banco Central de Japón está subiendo su hoja de balance, todo lo demás termina cayendo. ¿Por qué? Porque es que ya hay demasiada liquidez, ya los japoneses tienen demasiados yenes, ya no tienen que hacer con tantos yenes. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Ok. La economía está Sí, más sí, sí. a nivel de población. Sí, entonces nadie se consume esos yenes y por eso los intereses en Japón son negativos. Por eso hay una inflación, por eso hay una deflación en Japón. Por eso ya no hay crecimiento en Japón, a pesar de que, bueno, Japón es la cúspide de la tecnología. En efecto, para un japonés resulta que no es tan como todo el resto del mundo lo está viendo. Lo que pasa es que el resto del mundo lo ve desde un punto de vista inferior, ¿cierto? Pero ya Japón llega a un punto en el que está estancado a nivel de política monetaria. Esto, esto que estás viendo aquí es el mercado Forex. Esto es el mercado de divisas. Entender la correlación entre lo que está haciendo uno versus lo que está haciendo el otro. Fíjate el repunte que tenemos acá a finales del 2019, principio del 2020 de la Fed, porque empezamos a comprar todo lo que se nos atraviese por el medio. ¿Eso qué quiere decir? Ah, que el dólar debería en teoría bajar. Pero coño, el dólar no está bajando, criptopana, están inyectando más liquidez, las tasas de interés están a cero y el criptopana me dijo que se supone que el dólar o la divisa persigue la tasa de interés. Coño, pero las tasas de interés en Estados Unidos están en cero y el dólar no está bajando, más bien el dólar está subiendo. Contexto. ¿Por qué está subiendo? Porque hay una escasez de dólares. ¿Por qué está subiendo? Porque estamos en un proceso de crisis. ¿Por qué está subiendo? Porque no hay suficiente dólares en el sistema, porque todo el mundo está buscando liquidez y todo el mundo está asegurando, ¿sí? A pesar de que los índices Ok. económicos están marcando más arriba. Y ahí nos damos cuenta que a medida de que la Reserva Federal va subiendo la cantidad de dinero que absorbe a través de su hoja de balance, la cantidad de activos que absorbe a través de su hoja de balance y dinero lanzado al mercado, los equities van subiendo. Y ahí nos damos cuenta que termina siendo la Reserva Federal la que termina guiando la economía financiera, desprendiéndose totalmente de la economía real, ¿no? Y ya se viene siendo otro tema. Pero con esto te quiero decir que así es como está correlacionado un mercado con otro. El mercado Forex es el mercado de la comparación de las políticas monetarias, pero resulta que también el mercado Forex y la política
monetaria tiene un efecto positivo o negativo dentro de los índices, tiene un efecto positivo o negativo dentro del control de la curva del mercado de bonos, tiene un efecto positivo o negativo dentro del interés de esos mismos bonos. ¿Sí? Al final de la jornada, todo termina siendo una gran correlación en la que nuestro deber, tu deber, es poder saber o no saber con cierto grado de certeza, sino por lo menos tener una idea de qué es lo que puedes esperar y hacer una apuesta. Ok, yo creo que Claro, esto va a bajar, yo buscar creo que pistas esto va a con lo que subir. están haciendo. Sí, porque exacto, al final esto termina siendo una burda apuesta. Sí, independientemente de qué tan bonita se vea esta gráfica, independientemente, ay, Criptopana, coño, ¿qué quiere decir estos números que tú pones acá, Criptopana? Coño, el Criptopana sí sabe porque pone estas gráficas burda de cool, ¿no? Al final yo utilizo esto para también colocar una apuesta y listo. Me apalanco en base a ciertas ideas fundamentales, a ciertas ideas macro, que ayudan, que jode, ¿sí? Y al final de la jornada va a terminar ganando aquel trader que tenga mejor proceso de filtraje. Aquel Llamó la trader atención. que sepa, coño, no solamente asumir mayor responsabilidad en una posición, sino también saber hacia dónde debería estar disparando el activo que tiene entre manos. Ese va a ser el trader que va a ganar esa cantidad, o que va a ganar cierta cantidad de dinero. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. A mí me llamó la atención algo que vi en uno de los videos de eh, trading interbancario, Uh que -huh. es la parte número 3 creo, donde dices que cómo nos vemos nosotros a 35 años, solamente haciendo un análisis técnico o buscando algo más allá que lo que estamos viendo en la gráfica. Y por eso quiero comenzar a dar los pasitos, ¿sabes? Porque yo no veo esto como un negocio de un año o de tres, lo veo como algo largo en mi vida y que de verdad me gusta y lo he aprendido a desarrollar en parte técnica. Eh, Sé más que ayer, ¿sabes? Cada día sé un poquito más por aquí, un poquito más por allá y me quiero ver años adelante, no solamente en la parte técnica, sino como buscar esas pistas que me dan la ventaja competitiva que buscamos porque no quiero estar compitiendo como con los que están haciendo el mercado. No me puedo poner a competir porque no, ignorando lo que están haciendo los mercados, los Correcto, hacedores del mercado, porque estaría compitiendo así con quién, conmigo mismo, literal, con mi correcto. banco. Entonces, por eso la intención de todo esto, el punto que acabo de anotar aquí, que le voy a meter mucha mente, que es entender lo que están haciendo los bancos centrales, buscar lo que están haciendo, recorte de tasa de interés, inyección de capital, y ir empezando por ahí, que es el primer punto que me diste a anotar, pues, Porque al final de la entender lo que están jornada, haciendo los bancos centrales. Ok, déjame te escucho. ubicarte por acá, la posición del CAT, que no sé dónde, caramba, aquí está, ¿no? Fíjate, ¿no? El 13 de marzo Canadá se va a recesión, dice el CryptoPana, ¿no? Ahora, ahí coloco, bueno, así empieza, ¿no? Que es cuando el primero que empezó a dar señales negativas de petróleo o con respecto al mercado petrolero fue Canadá. Fueron los primeros que empezaron a dar señales negativas, ¿no? Ahí también se coloca, esto fue para a ver, 27 de marzo, como una semanita después, unos 14 días después de que Canadá se va a recesión. Sí, entonces a nosotros entendemos que número uno, ¿quién es Canadá? Canadá resulta que es miembro del G10. ¿Cierto? Es una divisa del G10. El G10 tiene dos tipos de divisas. Tiene divisas que son commodities y divisas que son free float. ¿A qué nos referimos con divisas que son commodities? Son divisas que están pegadas al performance de un commodity porque resulta que ese país se especializa en la explotación, exportación y producción de ese commodity. En el caso de Canadá, Canadá produce petróleo, ¿cierto? Y Canadá, su Exacto. divisa depende en cierta medida de esa producción de petróleo, el precio del petróleo a nivel mundial. ¿Qué te quiero decir con esto, mi pan Hernán? Que si el precio del petróleo se está viendo, ojo, el precio del petróleo no se está viendo mal desde, desde el viernes pasado, desde hace 4 o 5 días para acá. No, no, no. El precio del petróleo está mal desde el mes pasado. Y Canadá ya lo demostraba, ¿no? Y yo venía hablando eso acá en Twitter, ¿no? Así empieza. El crudo de Canadá está mucho más barato que los costos, ¿cierto? O que los costos para comprarlo. Era lo que estaba marcando por acá. Inclusive Canadá, repito, fue el primer productor de petróleo dentro de todo este tema del mundo petrolero que tuvo números negativos. Fue el primero de todos.
¿no? Y posteriormente buscamos la posición en la gráfica. Ahora, si tú bien sabes todo esto, esta posición en la gráfica no me da rentabilidad a mí porque yo sepa leer el fundamento, ¿no? Porque esto, a pesar de que yo asumo la posición en este punto, esto puede retroceder un poquito más y qué sé yo, llenar este gap que está aquí. O puede retroceder un poquito más y llevarse estos lows que están aquí en la parte de abajo. Esto puede Exacto, retroceder hasta donde le dé la gana. ¿Sí? Yo simplemente tengo una premisa en mi análisis fundamental y yo ubico un patrón para especular en la gráfica. Esta posición me devenga retorno a mí no cuando el precio toque aquí arriba. No. Esta posición me devenga retorno a mí cuando el precio toca primera zona de confluencia. Porque es que ahí es donde exacto, entra la parte operativa. ¿Sí? El hecho que yo diga que el precio va de aquí para acá, no quiere decir que el precio vaya de aquí para acá. Pero lo que yo estoy diciendo es que si el precio va de aquí para acá, y obviamente que tiene que pasar por aquí, ¿no? O sea, para tú llegar del 1 al 5 tienes que pasar por el 2, 3 y 4. Y yo sé que tú vas a sí, pasar, si vas para el 5, yo sé que tú vas a pasar por el 2 a juro. Entonces, cuando tú pases por Go, yo voy a cobrar mis 200. Y cuando cobro mis exacto, 200 es que ya esa posición, independientemente, mi pana Hernán, si yo tenía razón o no con respecto a que si Canadá se va a recesión, independientemente si yo estaba en lo correcto o no, independientemente si yo estoy totalmente equivocado con respecto a esto que estoy diciendo, con respecto a esta lectura del mercado, lo cierto es que mi análisis me devengó a mí ya un beneficio. Y esa es la importancia de la parte operacional. Tú no vas a tener una, y exacto. tienes que entender eso, ¿no? Tú no vas a tener una rentabilidad aprendiéndote de memoria lo que tiene que decir o lo que dice la Fed o lo que dice el Banco de Canadá o estudiando las políticas económicas y el keynesianismo versus el liberalismo. No, No, comprendo, comprendo, comprendo. tú no te vas a hacer rentable por eso. Sí te va a dar un proxy, sí te va a dar un buffer, sí te va a dar una capacidad de poder anticipar un movimiento en el futuro. Eso sí te lo va a dar 100% garantizado, porque el precio sigue el valor. Siendo eso así, Exactamente. nosotros tenemos que entender que uno, no sabemos hasta dónde va a retroceder ese precio y dos, no sabemos si estamos en lo correcto. Por eso, cuando nosotros asumimos una posición basado en un análisis valorativo, teniendo un setup técnico dentro de la gráfica, lo que necesitamos de antemano es la logística de esa posición, arquitectura y El manejo de la logística. operativa, Exacto, claro. el manejo de la operativa. ¿Dónde cobro? ¿Dónde cobro esto que yo? O sea, porque cuando el precio toque aquí, ya yo me estoy pagando por lo que hice. El precio toque Exactamente. aquí y yo estoy devengándome a mí mismo, me estoy embolsillando el trabajo que yo hice. Independientemente si llega hasta... Es como cuando tú, qué sé yo, tú tienes un reporte y se lo vas a presentar a tu jefe y tú le dices, mire jefe, nosotros estamos esperando que esta inversión que la compañía va a hacer nos devengue, qué sé yo, un 80% del retorno de la inversión. Y el jefe te diga, ok, vamos a echarle bola, ¿cierto? El jefe te dice eso y de aquí a un año ustedes hacen la inversión, pero resulta que no les devengo 80, sino que les devengo 65%. Independientemente de cuánto le devengue, de aquí a un año, mes a mes, tú vas a seguir cobrando tu sueldo, porque tú estás trabajando para esa empresa y tú estás ganando un sueldo, ¿cierto? No importa Exactamente. si llegaron al 80, quizás te coloquen una penalización, pues, porque no llegó al 80 y tal y qué sé yo, pero en este caso, ¿cierto? A pesar de que tú habías dicho aquí, cuando el precio llegue aquí, hermano, usted cobra su Cobro. sueldo. Exactamente, Pasaste cobro. por Go, Cobro y más cobraste nada. 200, porque el precio puede hacer lo que le dé la gana. El precio es lo que le dé la gana. Yo no sé qué va a ser esta vaina. Yo no tenía ni idea de si esto iba a salir bien o va a salir mal. Porque si yo supiese que esto va a salir bien, ¿para qué coño voy a colocar el stop loss? ¿Para qué? Exactamente, No lo libre el stop loss y necesitaría, ya. ¿no? O sea, tan Exactamente. sencillo como eso. Sencillamente meto unos reales ahí, marico, y nos vemos el año que viene, chao. Pero no es así. Resulta que no es así. Claro, Resulta, claro, claro. y eso en muchos de los casos es lo que alguien dice que, no, bueno, a mí me gustaría vivir del trading y hacer de esto un ingreso pasivo. Y resulta que el trading es más, es una tarea Más mucho más activo que activa de lo que nada. se cree. Es mucho, mucho, mucho más Exactamente. activo de lo que se cree. Inclusive, yo no conozco a nadie que haya hecho cierta cantidad de dinero y no haya trabajado muchísimo por esa cantidad de dinero.
de verdad que no lo conozco. A menos de que, bueno, se lo hayan heredado o algo así, ¿no? Ya tenga dinero Claro, claro, de sus claro. padres o algo así. Bueno, mira, bro, uno de los puntos de los que te quería hablar en segunda parte es el manejo, o sea, la psicología en el manejo de operativa, Ujú. porque manejo lo de la primera zona de confluencia, la segunda zona de confluencia. Sé que si desde mi punto de entrada a la primera zona de confluencia no tengo por lo menos un riesgo-beneficio 1-1, no considero tomar la posición, cobro en el camino, pero lo que en la parte que el punto que quería hablarte es psicología del manejo operativo. Incluso lo anoté aquí Ok. para planteártelo como punto número 2. En el punto de que estoy manejando la operativa, hay veces que llegamos a primera zona de confluencia. Por ejemplo, yo soy day trading, no hago swing por ahora. Quiero aprender, como te mencioné, lo del análisis valorativo para empezar a meterle al swing porque sé que aplica más para operaciones un poquito más a largo plazo, mediano, largo plazo. Pero en la parte de manejo operativa, cuando llego a la primera zona de confluencia, sé que si cierra con fuerza en la primera zona de confluencia puedo dejar correr, pero siempre busco cobrar. Hay veces que no cobro y ¿con qué salgo? Con el stop loss en break even. No cobro nada y todo mi trabajo que hice anteriormente como que, Claro. sí, como que lo perdí. Obviamente es porque por el manejo del capital y la gestión de riesgo en el cual protejo mi operativa y prefiero salir 100 veces en break-even que en stop loss, pero bueno, el manejo operativo en la parte psicológica es lo que también me gustaría como mejorar, ¿sabes? Más que todo, lo tengo todo anotado, en mi plan de trading tengo mi plan de trading todo anotado, todo especificado, pero a la hora de plantearlo, muchas veces como que a veces también es como la avaricia, como que vamos a dejarlo correr un poquito para ver si toca y no llega al nivel, si retrocede con una vela, así que ¡boom! Revienta y eso es culpa mía, eso es parte del manejo operativo. Lo que estoy buscando es como controlar esas emociones lo más que pueda Ujú. y poder sacar los beneficios de eso. A mí en mi experiencia me ayudó full con eso porque me pasaba exactamente igual y me ayudó full con eso. mm, Coño, saber en dónde no quería estar. Es decir, Ok, saber que yo no quiero, o sea, la simple idea de saber que si yo no lo hago, pierdo, es suficiente motivación para mí para hacer lo que tengo que hacer. ¿No? Porque tú estás en el tema de que sabes lo que tienes que hacer, pero no lo haces. ¿Sí? Sabes lo que tienes que hacer, pero no lo haces por un tema de codicia. Porque es eso. O sea, si el precio llegó hasta, ahora está la gráfica, si el precio llegó hasta aquí, hasta primera zona de confluencia. O sea, en esta vela, yo no cerré, obviamente que yo no cerré en primera zona de confluencia porque no hubo toque. Ni siquiera cerré en la parte de arriba de esta mecha. Yo cerré aquí, aquí abajo, perdón, claro, cuando la vela se... cuando viste el rechazo fuerte. Exacto, yo cerré aquí, o sea, cuando digo cerré, digo que vendí el 75% de la posición. En este caso me Ya, refiero a eso porque es ok. primera zona de confluencia. Pero yo no asumí esto, ¿no? Aquí hay más de uno. En primera zona de confluencia con respecto a mi riesgo, aquí hay más, una distancia mayor o superior a uno, ¿cierto? Pero yo Ok. no llegué a tomar beneficio en primera zona de confluencia. Muy rara vez yo tomo beneficio de forma exacta en primera zona de confluencia. ¿Por qué? Y una Porque, disculpa. adelante. Eh, en la parte de la primera zona de confluencia, ¿tú pones un TP o tratas de ver si cierra con fuerza, si cómo reacciona esa zona para poder dejar correr como a la segunda zona de confluencia, que sería el TP final que tienes arriba? ¿Esperas en el punto en el llega, o en este caso no tocó, así que no se pudo cerrar la posición, pero colocas el take profit ahí o esperas cómo reacciona la zona? No, no, apenas el precio toca o si se acerca, ya para mí es suficiente. Ok. Esta vela, ya para mí es suficiente. Yo no espero que el precio toque ahí. ¿Por qué? Porque es que Mira, yo tenemos no sé el el precio. ejemplo, en la pantalla tengo el ejemplo que me pasa mucho, bro. O sea, en la parte de cuando estamos llegando a la primera zona de confluencia, ¿qué me pasa? Este, Este fue el que me pasaste tú. sí, ya te voy a, no, el ejemplo de, puedes poner Justicato otra vez, el que tú tienes. Ah, ok. Ahorita si quieres, ajá. En la parte de la primera zona de confluencia, apenas el precio está llegando a la primera zona de confluencia, ¿qué pasa? Al no tocar, y yo sé que no tengo un riesgo 1-1, Ujú. trato de esperar como buscar ese 1-1 por lo menos, ¿sabes? Y pum, saca por
por break even, porque apenas la posición se mueve a mi favor, yo pongo break even, hermano. Ya como ya he pasado muchos dolores de cabeza en el camino, hay veces Claro. que lo muevo antes de tiempo, hay veces que lo muevo tarde. No, tarde trato de que sea nunca, pero antes de tiempo sí. Que hay veces que me da un retroceso, pum, y se me da. Por ejemplo, el ejemplo que te pasé, el mío. Ya lo ubico. Eh, Este. sí, sí. En ese momento yo puse, no, ese fue un stop loss, ese fue un stop loss por la razón de que puse un stop loss agresivo. Esta sí fue TP a la primera zona de confluencia. Cerré cuando me cerró no marqué la zona de confluencia, se me olvidó, pero visualmente ese es mi Sí, primer sí. TP y el segundo es el 0% del Fibonacci. Cuando yo vi la vela esa que me cerró con mecha fuerte hacia abajo, yo liquidé la posición, el 100%. Ahora, a veces en la primera zona de confluencia liquido el 50% y dejo el otro 50% corriendo, a veces liquido el 100%, dependiendo cómo cierren ese nivel. Es lo que estoy tratando de como mecanizarme en mi plan, como que bueno, mira, voy a cerrar el 70% en la primera zona de confluencia o voy a cerrar el 50%. Eso lo estoy mecanizando ahora porque pienso hacerme estaba esperando esta clase para hacerme una nueva medición los primeros días, el primer día del mes que viene, como una medición de un conteo de trades, por lo menos de 200, mínimo 200, Ujú. para sacar un porcentaje de cómo lo estoy haciendo. Pero uno de los videos, no me recuerdo cuál, que cambió mi perspectiva, hermano, primera zona de confluencia y segunda zona de confluencia. Tengo 2 años haciendo trading y me atrevo a decir que hace un año y medio no tenía claro muchas cosas, gestión de riesgo equivocada, etcétera. Y dejé mucho dinero en la mesa, perdí mucho dinero en el camino. Ahora estoy como que, hey, protejo mi capital, no estoy aquí para hacer y que muchísimo dinero, yo lo que quiero es protegerme. Y si el precio me da el profit, bienvenido. Y si no, bueno, break even, ¿sabes? Pero siempre busco proteger y muchas de las veces me saca el precio por mover el stop loss antes de tiempo, por no cerrar en la primera zona de confluencia y creer que se va a llegar a la segunda zona de confluencia, entonces me descuido y ¡pum! Ujú. Por la razón de que opero intradía, opero, bueno, como dices tú, desde temporalidades mayores a temporalidades menores, por lo menos en este caso el bloque que está en la parte de arriba es un bloque diario y el bloque que está celeste es un bloque de 2 horas con las últimas dos velas antes del movimiento bajista, pero sin embargo entro en velas de 1 hora, en velas de media hora, ¿sabes? Movimientos más intradía. Pero a veces por no cerrar en niveles que tengo que cerrar, por no manejar una buena psicología en la parte operativa, manejo operativa, salgo sin ganancia y bueno, todo el trabajo que hice como que no es que no valió la pena, porque cada día para mí vale la pena en aprendizaje, que es lo que estoy buscando ahora. Pero bueno, no tuvo un beneficio del trabajo Claro, que claro. hice. Mira, aquí lo que te puedo decir es esto, que creo que es muy parecido a lo que le expliqué al compañero Davidson también cuando él tuvo la sesión hace unos días atrás. Tú tienes un punto de entrada, esta línea gris que está acá. Vamos a ponerla un Ok, poquito más gruesa. Así. ¿No? Esa línea negra, ese es tu punto de entrada. Posteriormente tú tienes tu take profit por aquí arriba. ¿Cierto? Vamos a poner eso de color verde. Y por último tú tienes tu stop loss aquí abajo. ¿Cierto? Vamos a poner un poquito más grueso. Y vamos a ponerlo de color rojo. Déjame agarrar acá manual SAT. Ok. El precio, tú entraste acá, el precio venía así, tú entraste en el rebote y empieza a subir, empieza a subir. Pam, 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 pam. ¿Cierto? Vamos a poner eso de color, qué sé yo, azul. Y tú tienes tu primera zona de confluencia marcada en este otro nivel que vamos a marcar acá. Allí, ¿no? El precio cruzó tu primera zona de confluencia. Ya en teoría deberíamos haber tomado cierto porcentaje de nuestra posición, a ponerlo naranja, cierto porcentaje de nuestra posición, ¿cierto? ¿Por qué yo tomo el 80% o el 75%? Nunca menos del 75%. ¿Por qué? Porque yo no muevo mi stop loss a break even. ok, Muy rara vez muevo mi stop loss a break even. Muy, muy rara vez. Tienen que pasar ciertas cositas en el precio que me digan, ok, vamos a mover el stop loss aquí a break even. ¿Por qué? Porque el precio siempre termina retrocediendo. Sí, es lo que yo te digo acá. Yo no sé, ¿dónde está? Es lo que yo te digo acá. Yo no sé si el precio va a retroceder hasta, no, ya creo que era la gráfica anterior, aquí. No, yo no sé si el precio va a retroceder hasta allí
O va a cerrar este gap, o va a tocar este bloque, o va a tocar estos lows. Yo no sé qué va a ser el precio. Yo no tengo ni idea de qué va a ser el precio. ¿Cierto? Y cuando el precio me empieza a devengar a mí cierta cantidad de beneficio, mano, yo voy asegurando. Y tú no aseguras moviendo el stop loss. Porque mientras más, o sea, si tú pones el stop loss, vamos a agarrar aquí el ejemplo, si tú pones el stop loss por encima de tu punto de entrada o en tu punto de entrada, tienes un 100% de certeza de que si el precio retrocede, te puede llegar a sacar. Te puede llegar a sacar en break-even. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estás reduciendo la cantidad de pips o la cantidad de espacio en pips que tiene el precio en el punto en el que está con respecto a tu punto de entrada. Esto es lo que se conoce como riesgo dinámico. Hay un video que tengo específicamente sobre esto, sobre el riesgo dinámico. Si el precio en esta posición, ¿verdad? Digamos que te está devengando acá un 3 y esto acá abajo es un 1, ¿cierto? Esto es un 3-1 esta posición, por ejemplo, ¿no? Una posición 3-1. Es lo que yo trato de buscar, como mínimo. Ahora, imagínate que tenemos la situación que estábamos planteando en este momento. El precio se empieza a mover, entraste en el pullback, el precio se empieza a mover, pam, pam. Esta posición, cuando el precio está aquí arriba, donde voy a poner el cuadrado este, vamos a quitar el transparente, vamos a poner un poquito más grueso. Cuando el precio va por ahí en ese cuadrado azul, esta posición sigue siendo un 3-1. Mi pregunta que te hago. No, por la razón de que ya yo llevo un profit y ya viene siendo como un, no sé, como 1.25 a 2.25. Correcto. Como encima, desde mi punto de entrada, no contando la parte de stop loss, sino de lo que ya yo voy ganando, pues, de mi profit, sigo invirtiendo como para ver si vale la pena que llegue al 3. Ahora, ¿Sí me hago entender? sí. Ahora, Ok. teniendo eso claro, y tú teniendo eso claro, ¿por qué todavía te dejas llevar por la emoción? Tú lo sabes, Hernán, lo sabes. Tú sabes que esto, una vez que empieza a despegar de aquí hacia arriba, la posición va perdiendo cantidad de beneficio y va aumentando cantidad de probabilidad de poder devengar algún tipo de pérdida, porque nos alejamos del punto de entrada y nos acercamos al take profit. Si esto crece hasta aquí arriba, esto ya no sería una posición 3-1 ni 1. Esto sería como un 8.0-1. 8.0-1, ¿cierto? Porque de Ah, ok, aquí a ok, aquí hay un claro, claro. 8.0 y de aquí a aquí hay 1, ¿cierto? Y si el precio llega a retroceder todo este espacio hasta aquí, ¿cuánto terminas perdiendo tú de verdad? Si tú en primera zona de confluencia, mi pan Hernán, vamos a poner aquí primera zona de confluencia, si tú en primera zona de confluencia asumiste el 80% de la posición y el precio retrocedió hasta tu stop loss que no lo moviste a break even, ¿cuánto terminas perdiendo? Terminas perdiendo el 20%, ¿cierto? Si Exactamente. yo muevo mi stop loss hasta aquí, hasta mi punto de break even, hay una mayor probabilidad de que el precio me toque el stop loss por sencilla cercanía, porque está más cerca. O sea, si tú estás sentado a mi lado y yo te estoy viendo que estás sentado a mi lado y yo estiro mi brazo 20 centímetros, yo te voy a tocar el hombro derecho, el hombro izquierdo, yo te voy a tocar porque estás Claro, porque justamente a estás mi más lado, cerca. ¿cierto? Tú Claro, estás muy más cerca. cerca. Si tú estás más lejos, yo tengo que estirarme un poquitico más para poder tocarte, ¿cierto? Es un tema de probabilidad. Si tú tienes un niño, por lo menos tu bebé, bueno, ahorita no camina porque está muy pequeño, pero cuando empieza a caminar, ¿qué es lo que sucede? Es más probable que él, ¿es él o ella? Ella. Perdón, es que es más probable Sí, que ella camine 1 metro a que camine 1 kilómetro, porque 1 metro está ahí mismo, exacto, ¿cierto? 1 metro está exacto. ahí, 1 metro está ahí, ya tiene que dar cuántos pasitos, 20 pasitos a lo mucho, porque bueno, porque es pequeñita, ¿cierto? Pero tiene que dar 20 pasitos. En cambio, para que la niña camine 1 kilómetro, coño, le va a costar una bola porque apenas está empezando a caminar. Lo mismo pasa, si tú pones el stop loss por encima o en punto de break even, es mucho más probable que el precio te saque por break-even en un pullback por simple cercanía. Por simple cercanía. ¿Qué es lo que hace el CryptoPana? Yo sencillamente dejo mi stop loss aquí abajo y al dejar mi stop loss aquí abajo, cuando el precio toca primera zona de confluencia, descargamos 80%. Si el precio regresa, no me importa.
Yo pierdo el Nada más 20%, está arriesgando fino. el 20%, claro. Exacto, pierdo el 20%. Ok, está bien, bueno, pero tengo un 80. Tengo un 80 que ayer no tenía. Tengo un 80 que en la posición de ayer no tenía. Tengo un 80 que en la posición anterior que coloqué hace 5 minutos Claro. atrás no tenía. Tengo el Bro, y disculpa, 80%. Dime. disculpa. En el punto de la primera zona de confluencia, si apenas estamos 1-1 Ujú. y retiramos un 80%, el restante hasta el 3, si llegase a tocar el TP, obviamente bajaría ese riesgo-beneficio como total del cierre de la posición, ¿sabes? En vez de 1,3 terminamos como 1,7, 2, 1,2, pero después de 1,1, buenísimo, ¿cierto? Eso Cierto. también es otro punto que por la medición, porque a veces como no es lo que yo quiero, yo sé que en el mercado ya eso lo saqué de mi cabeza hace tiempo atrás, no es lo que yo quiero que va a pasar, es lo que el mercado hace y ya. Exacto. Entonces, a veces que como que, bueno, puse 1,3 y al cerrar 1,1, la posición al 80% estaría sacando un 80% de beneficio de mi riesgo inicial. Y Correcto. hasta llegar al 1,3, si llegase al 1,3, el otro 20% sería como, la posición terminaría como 1 o una R por 1,2 más o menos, si no me sacando los cálculos de mi cabeza, ¿no? Sí, 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 ¿Sería correcto. rentable eso para ti sería eso rentable? ¿Cómo sí? O sea, arriesgar un R por ganar 1,2. En el caso de que tú por lo menos en esta posición descargas el 80% en la primera zona de confluencia, Ajá, estarías teniendo el 80% de tu posición, correcto. sigas arriesgando el 20% y ese trade, porque es buenísimo, rompe la primera zona de confluencia, descargaste ahí el 80, pero toca el TP final que es un 1,3. Ya te entiendo, ya Entonces, te entiendo. entonces ¿Sabes como cómo se que, soluciona eso? ¿Sabes cómo se soluciona eso? Asumiendo dígame, más responsabilidad. Fíjate. ok, Aquí de toca, entrada, no toca, exacto. Aquí no toca primera zona de confluencia, yo 80% aquí. Ese es un 80% que ya yo tengo en mi cuenta. Ese es un 80% de dinero real. Y eso está guardado. Eso no me lo claro, puede eso quitar está el en el broker jamás en banco, la vida. ¿Cierto? Eso no me lo claro, puede quitar el broker nunca. Si esta sepa la posición, otra. exacto, si esta posición va para atrás, no importa. Él se queda con el 20% y yo me quedo con el 80%. Ese es el negocio que tenemos, ¿cierto? En el cual yo estoy ganando Ok, en este momento. Ahora, ok. ¿qué es esto? Esto que está acá, está una y dos velas. ¿Qué son? Es un pullback. Retroceso, Es un sí, pullback. Yo retroceso. sé que eso es un Exacto. pullback, ¿cierto? Y por aquí, en algún lado, tiene que haber una resistencia convertida en soporte. En alguna temporalidad tiene que haber eso. Y me voy a temporalidades menores. Ahí está. Ese 80% yo lo pongo a trabajar. Yo no me lo quedo. Yo lo pongo a Ok, trabajar. ok, ok. Porque, Disculpa, tú liquidas adelante, cuando llegaste a la primera zona de confluencia, liquidaste el 80%, no en el correcto. momento que llegó, sino cuando te diste cuenta que iba Por a aquí, retroceder. por aquí, por aquí, por aquí. Ok. Lo liquidé como por aquí. Liquidaste ahí, liquidaste como un cuánto de esa 80%. posición, como un 80%. 80. Sí, pero ahí ibas como un 1-1. No, el 1-1 está aquí arriba. El 1-1 está en Ah, ok. primera zona de confluencia. ¿Cierto? Ok, ok, Inclusive, ok, ok. no es 1-1. Me atrevo a decir que no es 1-1. Es quizás uno, aquí hay 1, aquí habría como 1.3, 1.2. Yo siempre busco Exactamente. mayor a 1. ¿Cierto? Si tiene Exacto, menor a exacto, 1, exacto. a pesar de que la posición sea muy bonita y el fundamento sea espectacular, no la asumo. No la asumo. Pero Si ¿qué tiene sucede? menos de 1-1. Si tiene menos de 1-1, exacto. Claro, Puedo esa tener el anotación yo la mejor hice, fundamento, puedo tener el mejor setup, pero sencillamente la posición no la asumo. Ahora, no es rentable. como bien dices tú, ahora estoy apuntando a un 1.2-1. Coño, eso no suena como que muy lógico, ¿no? Ganar un punto 2 nada más por el 1 que yo estoy arriesgando. Y por eso asumimos más responsabilidad. Por eso es que acá, cuando se presenta el pullback, yo tengo mi bloque retroceso al 50%, modelo de orden flow institucional 1, modelo de orden flow institucional 2, y ese 80% son balas que yo tengo para poder seguir disparando, son fichas que yo tengo para poder seguir metiendo, reduzco mi apalancamiento porque ahora tengo dinero extra que anteriormente no tenía. Al reducir mi apalancamiento, mi punto de liquidez me reduce en el margin call, tengo el margin call mucho más abajo, ¿cierto? Porque ahora estoy utilizando dinero real y dinero que yo saqué del broker. Estoy utilizando dinero de la casa. ¿Entiendes? Exactamente. Al estar Bien, bien, utilizando bien. dinero de la casa, fíjate lo que hay acá, primera zona de confluencia en TM minúscula, en temporalidad menor. Vuelves a asegurar tu Cuando el vaina. precio, yo entré aquí abajo, en este pullback que está aquí, ¡pam!
Aquí tengo mi primera resistencia, esa es mi primera zona de confluencia. Yo estoy asumiendo la posición en esta abdicación que se está formando acá. Al asumir la posición en esa abdicación que se está formando acá y tengo mi stop loss en el patrón de falso quiebre que se está conformando acá, aquí obviamente de primera zona de confluencia en temporalidad menor hasta el stop loss, hay más de uno, ¿cierto? Fíjate el espacio acá, fíjate todo este espacio acá. 3-1, Obviamente que hay más de 3-1. uno. Algo así, tiene que haber un 3-1. Y ese 3-1, ¿de dónde me lo estoy ganando? Del 80% que ya yo reclamé arriba. Y es una operativa que tiene un mínimo de espacio. Es como que tu hija, cuando esté caminando, empieza a recorrer 1 metro. Y tú la premies por recorrer 1 metro, lo que se supone que le ibas a premiar cuando terminase de recorrer el kilómetro, porque esto es una especie de 1. O 2.2 a 1, o 2.2 a 1, algo así. Pero en este caso, por el dinero que tú me devengaste en la primera posición, yo estoy utilizando ese dinero en la segunda posición para que me devengues lo mismo que si la primera ya estuviese llegando arriba. ¿Entiendes lo que te Ya, quiero ya, decir? ya. Sí, sí, hermano, sí, sí, sí. Eso es todo. En la primera zona de confluencia es donde se resume absolutamente todo. La rentabilidad viene dada por la primera zona de confluencia. Me atrevo a decir esto en este momento. Porque fíjate, Incluso. No, continúa, continúa. aquí, mira, aquí está. Primera zona de confluencia, llegó. Boom. Listo. Sí, Y eso y fue como un 1.8, ¿no? Como un 1.10, creo. no sé ni cuánto fue esta vaina. Hermano, yo seguí toda esa operativa desde que la publicaste, desde Creo el que, recorte de las no tasas de sé, no interés. sé, no sé ni cuánto Eso fue fue esa por un vaina. recorte de las tasas de interés, creo. Sí, fue solo Trata eso, de ver fue solo eso. Y bueno, todo el tema de que Canadá se va a recesión, ¿no? Pero fíjate la vela en la que asumí la posición, es esta, ¿no? Yo asumí la vela, Entradota. aquí, ahí fue la posición, ¿sí? Y esa misma vela, o en la vela consiguiente, o no, fue en esa misma vela que volvimos a tocar Esa primera misma zona de vela te tocó confluencia. la primera zona de ¿Sí? Esa confluencia. misma vela, la vela de entrada fue la vela que me llevó a primera zona de confluencia. Y desde ahí llegamos hasta arriba. ¡Pam! Aquí liquido la posición. Ojo, eso va a seguir subiendo, ¿cierto? Bueno, dice uno que va a seguir subiendo. Y en este caso, tocamos primera zona. Fíjate, yo liquidé aquí abajo. Cuando en efecto tocamos primera zona de confluencia en temporalidad menor, luego el pullback. No importa. Ya yo ese 80% que liquidé, que no era ni siquiera 1.2, que es donde está mi primera zona de confluencia en temporalidad Fue mayor, como un 0.8, pero eso te dio el capital de la liquidaste un segunda. 80% de un 0.8 y eso te dio el capital para ganar el 1.10 de la segunda, Listo, literal. listo. Eso es todo. Ese es el secreto. Hermano, me acaba de explotar la cabeza. Ese es el secreto. Yo creo que Mira, esta es la mejor sesión hasta ahora, porque yo nunca había yo explicado, cuando, perdón, disculpa, yo nunca había explicado esto, o sea, yo nunca lo había entendido de la forma que lo estoy entendiendo ahorita, que es lo que hago. Gracias. y con lo que estoy entendiendo yo, y también, porque es que cuando yo vi eso, yo no me acuerdo en qué sesión fue, hermano, yo tengo un cuaderno lleno con todas las lecciones, no te estoy cayendo coba. Y lo más serio que anoté fue eso, la primera zona de confluencia. Yo dije, ya va, ¿yo qué estaba haciendo todo este tiempo? ¿Qué me creo yo? Me pregunté yo mismo, que yo creo que el precio va a llegar y que 1.10 porque soy yo. No, yo tengo que cobrar y esa misma plata seguirla. Bueno, desde el punto de vista como lo estás haciendo ahorita, me estás expandiendo más la idea. Esa misma plata la pongo a trabajar. Es como que gané una plata en mi trabajo y la puedo invertir En otra como el cosa, ejemplo que tú haces, en un negocio de jugo de manzana, como dices tú. Esa listo. plata está trabajando de mi capital que ya yo tengo en el bolsillo. O sea, yo no estoy arriesgando de mi banco, No estás arriesgando nada tuyo porque eso es dinero de la casa. Usted de está la apostando casa, con dinero de la casa. que ya cobré. Entonces, Correcto. el punto está, en la primera zona de confluencia, liquido y busco reentradas si me las da. O Si sea, te si la da. busco mayor, claro, busco mayor responsabilidad si me las da. Pero ya Correcto. yo liquidé mi primera zona de confluencia. Ya yo liquidé, Correcto. tengo mi plata en mi banco, tengo otro 20 corriendo por si se va. Entonces, bueno, aseguro un poquito más y más arriba me da el pullback, bueno, sigo reentrando, pero Correcto. liquido una primera zona de confluencia, ese mismo 80%. Este movimiento fue un movimiento swing, pero yo, por ejemplo, yo hago intradía y yo puedo Ujú. conseguir reentradas de mi intradía, ¿sabes? Porque veo vela desde todas las temporalidades, pero entrada desde 4 horas, estructura la veo en alta temporalidades, Ujú. pero las entradas las veo en velas más chiquitas, en velas más pequeñas, pues menos temporalidad. Entonces yo puedo conseguir reentrada de mi primera entrada, de mi primer modelo de order flow. Yo en esas continuaciones de ese modelo, yo puedo ir asumiendo reentradas, pero si el primer modelo de order flow me dio la primera zona de confluencia, cobro automáticamente. Sin Hermano, gracias por pensarlo. explotarme la cabeza con esto. Gracias, hermano. Es No, más, dale. desde hoy voy a empezarlo a hacer con TP. Voy a poner un TP en la primera zona de confluencia. Si no lo toca, bueno, cierro manual,
pero voy a poner un TP en la primera zona de confluencia porque necesito cobrar. Y lo Claro, que me dé y lo que estoy cobrando, sigo reentrando, porque obviamente lo que nos has enseñado tú, porque todo lo he aprendido de ti. El modelo de hacedores de mercado, yo entro en el primer quiebre, si se quiere así, en el cambio del mercado, ujú, entro ahí y desde ahí arriba, en toda la colita que me doy en todo ese movimiento, puedo ubicar reentradas. Si no las da, bueno, ya yo cobré el 80% en la primera zona. correcto, correcto. Fíjate esto, ¿no? Lo que pasa es que yo no sé si yo borré todo ese poco de línea. ¿Esto fue en velas de qué ya va? Porque, a ver, esto fue en velas de 4 horas. Creo que borré todo ese poco de línea. Ah, no, fíjate, Yo todavía pillé, está. no, mira, Todavía está aquí, ¿no? Aquí. ya tú liquidaste todo, hermano. No, 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 en esta posición todavía tengo el 20% corriendo. Fíjate que ahorita cómo va. Ahorita va así. Déjame reducir esto. Así, ¿no? Tengo otro pullback al mismo nivel, al mismo bloque anterior, al mismo bloque previo, primera zona de confluencia. Sí, aquí tengo pullback 1, pullback Los 2 dos. y posteriormente, bueno, quizás más adelante se vuelva a extender. Aquí yo podría llegar a asumir otra posición, lo que pasa es que no lo había visto sino hasta este momento que estamos conversando, pero lo que te quiero decir es esto, ¿no? Fíjate que aquí tengo modelo de order flow número uno, modelo de order flow número 2, ¿cierto? Si el precio me llegaba a sacar de la primera posición, fíjate cómo llegó hasta arriba y retrocedió, ¿no? Tú Retrocedió. liquidaste cuando llegó arriba, supongo. Claro, no, yo liquido cuando toca, aquí ya yo me salgo. Eso sí, Claro. aquí arriba yo Tú, me tú salgo. liquidas, disculpa, tú liquidaste en este segundo modelo, liquidaste en la primera zona de confluencia el 80 otra vez y dejaste Correcto, correr el 20. correcto, Dejaste correr el correcto. 20 y lo liquidaste por allá arriba cuando ya te sentiste Cuando ya cómodo. llegó por aquí, cuando tocó la parte de arriba de la zona verde. Allí es donde se liquida. No es donde yo me sienta cómodo, es donde lo diga la gráfica. Porque la gráfica me da a mí los niveles. Esta es la Claro, medición de riesgo. cuando empezó a rechazar fuerte ahí. No, en esta segunda entrada no, tú tuviste una entrada, o sea, en la entrada donde está el ojito. La primera Aquí, entrada que aquí, sí, ahí, ok, aquí. ahí tú en la primera zona de confluencia liquidaste tu 80% Correcto. y luego liquidaste el otro 20 cuando terminó el Aquí, trade, ¿no? En aquí. tu proyección final. Ok, ok, Listo, ok. listo. Fíjate que Ya. se extendió, ¿no? A ver. Se extendió, llegó hasta aquí Sí, se arribota. extendió. Pero yo liquidé aquí. Claro, a Porque a ti te mí, da igual, que se claro, vaya donde quiera, yo cobro. listo, listo. O sea, porque a mí no me pagan por ser codicioso. A mí me pagan por ser estratégico. Exacto. ¿Entiendes? Mecánico. Exacto. Fíjate que ahora tengo otro pullback, ¿cierto? Por aquí se pudo haber llegado a asumir una posición. Quizás si me voy a ver las menores, puede haber una posición por allí para jugar con el cobre que hice de todo de esta subida, ¿cierto? Pero ya no me interesa, ya pasó el movimiento, ya no estoy en la jugada. Bueno, Sí. uno de los trades Ujú. disculpa, uno de los trades que te pasé fue de Udicat. Yo operé ese retroceso, si se quiere ver así. Yo operé si puedes ver los trades que te pasé, A ver. yo operé ese retroceso. Bueno, se ve en H, no, el otro, Udicat, pero se ve en H1. Este. Realmente esa operativa es H4. Hizo el market shift, el quiebre de estructura, Ah, ok, correcto, retroceso a a la baja. niveles óptimos. Entré luego del patrón de falso quiebre que hizo en el low anterior, vi que Sí. hizo un patrón de falso quiebre que cerró por abajo y bueno, asumí una posición ahí. No, correcto. Listo. Listo. Tú vas cobrando a medida que vas. Que se Cobré en la extiende primera esto. zona porque vi que no cerró con fuerza. Incluso uno de tus conceptos que yo tengo anotado aquí, si me das un chance, te lo puedo, lo tengo aquí en mi teléfono, lo tengo anotado textualmente, tal cual como tú lo dijiste. Dice así, si el precio llega a la primera zona de confluencia y no cierra quebrando con una vela, no cierra quebrando con el cuerpo de la vela, me salgo automáticamente, liquido la posición. Ok, eso se entiende como que tú esperas como un cierre, pero ahora como me lo estás explicando ahora, cobras el 80% apenas toque ahí. Ujú, Cierre, no ujú. cierre, cierre con vela, cierre, no cierre, tú liquidas y ya, y dejas el Liquido. otro 20 y busco reentradas con calma. Si me da reentrada al mercado, bien, pero yo tengo el 80% que no tenía. Correcto. Ya yo tengo ese 80% que podría ser un 1-1, porque yo realmente, como entro en fractales en menores temporalidades, o sea, entro en M15, M5, fractales en formación, y tengo un método de entrada, mi Ujú. stop loss
tienden a ser más que todo agresivos. Tengo más que todo stop loss agresivos, pero de ahí a la primera zona de confluencia, por lo general, tengo un R por 1.5, un R por 1.2. Incluso hoy tuve una operativa que la primera zona de confluencia me daba un 1.3 y buenísimo, liquidé en la primera zona de confluencia un Claro, 1.3 y bueno, liquidé la mitad y dejé la otra mitad hasta la segunda zona de confluencia y también tocó la segunda zona de confluencia, pero no tenía ninguna idea que iba a tocar la segunda zona, ¿sabes? O correcto. sea, yo tenía idea hasta, por lo menos hasta la primera zona de confluencia. Me dio la segunda, buenísimo, pero ahora, hermano, aparte de la primera pregunta que te pregunté sobre lo fundamental, yo sé que eso no es un tema tan fácil y que me va a tomar, no digo que me va a tomar tiempo, pero me va a tomar mucho sacrificio que estoy dispuesto a tomarlo. Pero en la parte técnica, lo que me acabas de decir ahora, hermano, esto ha brindado un valor a mi manejo de operativa a otro nivel. Porque lo técnico, gracias también al manual audiovisual, lo tengo, o sea, me atrevo a decir, ¿Cómo? me siento bien, pues me siento cómodo y tengo un plan en el cual por ahora, hasta ahora me siento cómodo, voy a hacerme una nueva medición, eh, evitando los errores que cometía antes, agregándole un manejo de operativa óptimo, como lo que estamos Claro, hablando ahora, agregando un poquito más de psicología, operando menos pares, tratando si no veo setup claro, no entro, si no veo claro. niveles claros, no los tomo, o sea, buscando como algo más mecánico. Y en una de las clases que hiciste, no sé si fue, creo que fue al mago, si no me equivoco, eh, dices que en parte uno tiene que castigarse cuando uno comete un error a su plan de trading. Si yo llego a cometer un error y no cierro el 80% de mi posición en la primera zona de confluencia y ese trade me toca break-even, yo me castigo y vuelvo a empezar de cero la medición, porque es que necesito hacerlo mecánico. Correcto. Porque quiero lograr una consistencia a través del tiempo, sanamente, ¿sabes? Sin dañar mi psicología, sin querer hacerme rico de la noche a la mañana. No, yo solamente quiero sacar, como dices tú, mis dolitas para la pizza, mis dolitas para el helado, para Listo. ir produciendo. Y yo sé que en el camino eso me va a devengar más, pero con paciencia. Uno de los compañeros del grupo, Hugo, lo menciono, él me hizo un comentario y me dice, hermano, esto es un viaje, no una carrera, así que ponete cómodo, disfruta el paisaje y aguanta tu pela. Aguanta la pela, Adelante, así hermano. mismo. Sí, Porque fíjate, ahorita chequeando esto, si yo le hubiera parado bola, lo que pasa es que no le paré bola, ¿no? Aquí hay varias reentraditas. Fíjate, ¿no? Claro, qué fácil es el criptopana que lo haga ya de antemano, ¿no? claro. Pero si yo le hubiese parado bola, yo hubiese asumido o sea, fíjate que este es el pullback. Déjame poner eso más grande y ponerlo en línea y no sé, a rojo. Ese es un pullback, ¿cierto? Swing high, swing low, perdón. Primera Y zona de luego confluencia confirmada. sería, mi primera zona de confluencia hubiese sido el soporte y también primera zona de confluencia en temporalidad mayor. Me hubiese Claro. sacado allí 80%, me hubiese sacado por stop loss y posteriormente, aquí está la otra entrada, Te hubiese apenas, sacado un 20% con stop loss, pero ya cobraste un correcto, 80%. correcto, y aquí estaría este otro, ¿cierto? Pero fíjate que desde aquí hasta donde yo hubiese ubicado mi primera zona de confluencia, Hay hay uno 0.6 por a lo 1. menos. No me da. Exacto. Esta posición no lo hubiese asumido. ¿Sí? Por muy bonita que se vea. Pues perfecta. Rebotó el mismo sitio que antes, tengo la misma premisa, nada cambió en fundamentales, pero no me da el beneficio. No No, me da el y beneficio. mayormente en la primera zona de conferencia dejas un TP ahí. O Una te lo alarma, pregunté una ya, pero alarma. creo que no me... Una alarmita, ok. Sí, una Como alarma una ahí alarma, entre vaina en MetaTrader y ya. como Si una es un alarma, CFD, pues. sí, veo cómo, bueno, por ahora yo solo hago CFD, pero veo cómo cierra el nivel ahí. Bueno, líquido el 80% da igual si cierra bien, cierra mal, cierra, pero igual veo cómo cierra para ver si dejo correr el otro 20 o no. Tú siempre dejas correr el otro 20. Siempre. ¿Cómo? Ok, ok. Como Eso es lo para que tener hago. como un... Ok. Siempre, siempre, Entonces, siempre. y uno de los puntos que también anoté por aquí, que también es brutal, que me explotó la cabeza, fue como que cuando uno tiene un operativo 1.3 no quiere decir de que yo voy a devengar 3 veces lo que invertir, no, sino que tengo 3 oportunidades
de perder antes de que esa operativa sea positiva o bien para mí, pues. O sea, No, positiva, no, ¿no? no. Positiva para mí. 1-3 lo que quiere decir es que vas a ganar 3 veces tu riesgo inicial. Sí, Ahora, sí, claro. ¿qué quiere? Ahora, lo que estás diciendo es que si el precio te llega a sacar una vez, tú perdiste una vez tu riesgo inicial. Y si la posición todavía tiene rango de competencia, si todavía la posición es posible ejecutarla, a pesar de que te haya sacado por stop loss, el 3-1 ya no sería un 3-1, sino sería un 2-1, porque el primer uno sería Exactamente. para recuperar lo que tú perdiste en la posición anterior. Es decir, que Claro, cuando claro. tú estás apuntando en una posición 3-1, tú tienes hasta tres batazos, ¿cierto? Para poder Exacto. decir que esa posición todavía vale la pena. Porque en muchos de los casos, cuando te saca 3 veces por stop loss, ¿cierto? Al principio, lo que está sucediendo allí es que ya la posición no te va a devengar un beneficio neto, sino te va a devengar simplemente un break-even. Y en muchos de los casos ni siquiera te devenga un break-even, porque por posición Me te vuelve a están sacar. cobrando, no, ni siquiera, porque por posición te están cobrando comisión, te están cobrando. Entonces, inclusive en muchos de los casos, cuando tú pierdes un 3-1 3 veces, necesitarías hasta un 5-1 para recuperar ese 3-1. Por eso la premisa básica del mercado es el cuidado del capital. ¿Se entiende? Exacto. Sí, sí. Y también por la razón de que liquidamos un 80% en la primera zona que tal vez no vendría siendo un 3-1 sino 1-1, 1-1.5. Entonces, si el trade no se da completo, al final no estás ganando como el 1-3 completo, ¿sabes? Puedes terminar Correcto. como con 1.5, entonces lo que ganaste de todo el trade, porque perdiste 1, ganaste un 0.50, un 0.5 si el trade se llegase a dar el 1-3 completo, pero como liquidamos en la primera zona, así se dé el 1-3 completo, no salimos con 3 veces lo que invertimos, a menos que reentremos, que nos den el reentrada. Y eso viene Que siendo, normalmente las posiciones siempre, el mercado siempre te da una entrada, siempre. Lo que pasa es que hay que saberla buscar, hay que saberlo ubicar, ¿sí? Porque por lo menos en este caso, en esta posición, a ver, aquí, ¿no? Fíjate que aquí hubo un primer pullback, ¿cierto? Aquí en este caso hubo un primer pullback y se extendió hasta esto que está acá, hasta lo que viene siendo como una especie de resistencia convertida nivel ahora en invertido. soporte, ¿cierto? Nivel invertido, Claro, clarito, un retroceso redondo, clarito, se puede asumir la posición allí. Yo no asumí la posición allí. ¿Por qué no asumí la posición allí? Porque no la vi. Sencillamente, no estaba ya, ya. presente, no estaba presente. Pero fíjate que tengo otro proceso de entrada. Oh, mira, tocamos una resistencia, tenemos un pullback, todavía tenemos premisa alcista. Estos tres señores que están aquí son un bloque, 50%, retroceso ese bloque, abdicación, vamos para arriba. Bueno, no es que vamos para arriba, Tienes, asumo la posición de que va tienes para arriba. por lo que Tengo entiendo, un tienes un swing protocolo high de A, mediano plazo también. correcto, tengo un protocolo A, tengo un protocolo B y tengo un protocolo C. Que si protocolo A ya no lo puedo aplicar, entonces me voy a protocolo B. Si protocolo B ya no lo puedo aplicar, me voy a protocolo C. Y así sucesivamente hasta la Z. Sí, porque nosotros tenemos que tener capacidad de reentrada. Si nosotros no tenemos capacidad de reentrada, el 80% que cobramos en primera zona de confluencia, no es que no vale la pena, pero no se usa de forma óptima. Claro, o sea, el dinero que estoy haciendo, el dinero, no estoy poniendo a trabajar el dinero de la mesa, no estoy Correcto. poniendo a trabajar el dinero que vendría siendo real, porque si estoy poniendo a trabajar mi dinero de mi banco con toda, o sea, como con toda euforia, como que bueno, vamos a tradear. Entonces, una vez ya gané mi primera zona de confluencia, no voy a buscar poner a trabajar el dinero de la mesa, ¿sabes? Como que es una pregunta que me puedo hacer a mí mismo, como que invertí de mi banco por esta operación, liquidé en 80%. No voy a buscar reentradas con ese mismo dinero que me gané, es lo que tiene sentido, ¿no? Obviamente teniendo una direccionalidad clara. Desde mi punto analítico, desde mi punto de mi conocimiento, vendrían siendo entradas técnicas. Hasta ahora, 100% técnicas. Tengo intenciones de aprender lo fundamental lo más que pueda, pero por ahora técnica. Entonces, si tengo una direccionalidad, me aprovecho de esa ola, ¿sabes? Me aprovecho de esa ola con una gestión de riesgo adecuada. Ah, otro punto. Uh -huh. Luego de que tú cobraste la primera zona de confluencia del 80%, tu riesgo inicial lo baja. O sea, nada más inviertes el 80%. No agarras ni $1 más de tu banco. No entiendo. O sea, por ejemplo, si tú a la primera zona de confluencia liquidaste el 80% de la posición, vamos a poner que eso vienen siendo $80, un ejemplo.
porque uno a uno eran $100. Entonces esos $80 es lo único que inviertes en las entradas, no pones como más dinero de tu Ah, no, no, capital. no, 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 no. No, o sea, porque es que si tú tienes, si tú haces, ponte tú compras un carro y lo pones a taxiar y el carro te da $500, el taxi te da $500, tú no vas a usar 600, ¿no? Tú vas a usar la ganancia del taxi Exactamente, para seguir exacto. usándolo para otra cosa, pues, para comprar otro Claro, taxi o para otro negocio, no sé, pues. Pero es claro, eso. claro, claro, no comprendo, No comprendo. hay razón para usar $1 más, Exacto. ni Y, si- apalancamiento mayor. y por lo general buscas primera zona de confluencia y segunda zona de confluencia y ya, no. O sea, son los dos niveles más Sí, bueno, próximos que dependiendo de qué buscas. tan arriba esté, pues dependiendo de qué tan lejos esté ese kilómetro, bueno, un kilómetro siempre está a un kilómetro, ¿no? Pero en este caso, dependiendo de qué Claro, tan lejos esté ese kilómetro, porque fíjate, puede variar, puede ser 3, puede ser 4, puede ser 5, dependiendo de qué tan lejos esté ese kilómetro, dependiendo de cómo se vaya formando la estructura, entonces se marca, pues, claro, a medida de la acción del precio se va viendo cómo los va niveles fluyendo están todo el... implícitos, todos los niveles, o sea, yo digo que hay niveles implícitos y explícitos. Siendo completamente objetivo, todos los niveles son implícitos, todos los niveles los trae la gráfica. Lo que hay es que saberlos utilizar a nuestro favor. ¿Entiendes? Claro, ya los niveles Mi están pan Hernando, solamente en que... te tengo que dejar en este momento, bro. No, hermano, ya con esto es más que suficiente. Bueno, hace rato dejó, bueno, todo ha sido suficiente, pero desde lo que me explicaste de la liquidación al 80%, cobrar y poner el dinero en la casa, siento que, bueno, esta hora ha sido Cobra como que, sentido. sí, una hora de un año, ¿sabes? Hermano, gracias, gracias por todo lo que nos aportas a todos, no solamente a mí, a todo el mundo, todo el apoyo que le das a toda la gente y gracias por abrirnos la cabeza y dar cepillo al cerebro a todo el mundo y sacarnos todo ese sucio retailer que tenemos, que mucha gente sigue teniendo y considero que yo también tal vez tengo un poquito, pero trato de lavarlo todos los días con cloro y que fuera. Gracias, hermano, gracias No, por vale, todo no el te aporte que preocupes. nos has dado. No te preocupes, bro. Esto ha Cualquier sido de cosa, gran bueno, valor para mí. fino, hermano, no te preocupes. De pana que a mí me gusta, pues a mí yo lo hago porque lo disfruto. Mira, en todo el resumen, para yo no quitarte más tiempo, lo primero que me dijiste en la parte fundamental es que por lo menos comience con Política entender lo monetaria. que están haciendo, lo que están haciendo los bancos centrales, que me lea todo eso, los recortes de las tasas, si hay inyección de liquidez y Ujú. todo eso, tratando de buscarle un sentido ¿Y qué quiere decir? Exacto. O sea, no óptimo. solamente saber que la Fed compró 2 billones de hipoteca, no, 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 sino ¿qué quiere entender decir qué quiere eso? decir Claro. eso. O sea, qué quiere decir que la Fed compre 2 billones de dólares en hipoteca. Claro, y no usar eso como decir, ok, hizo esto, voy a comprar o voy a vender, no, sino que extrapolar la idea y buscar como las pistas que va dejando todo eso, no Exacto, exacto, solamente eso, exacto. más la gráfica y más todo. Ujú. Nada, hermano, gracias. Todo lo demás lo voy a anotar, me voy a rever esta clase como un par de veces más para reanotar los puntos más claro y bueno, Dale, bro, gracias, yo la hermano. subiré. Cuando la suba a YouTube te la estoy pasando, pues. Dale, hermano, gracias, No, ¿viste? dale, bro. Bendiciones. Igualmente, hermano. Cuídese. Hey, cuídate, cuídate por allá con esa cuarentena. Sí, sí, va. Full pendiente. Dale, no.